Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación. Sé que estuvieron por acá el ministro de Obra Pública, Leo Nardini, que bueno, ahora me acompañan aquí 3 ministros del gobierno provincial, el ministro de Transporte, que también es dirigente de aquí de Pilar, el ministro de Trabajo, también el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de asesores de la provincia y obviamente el anfitrión, porque decías que, Lucas, que esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, pero ocurre específicamente en el municipio de Pilar. Así que muchas gracias también, Fede, por recibirnos siempre. Hemos tenido en Pilar muchísimos encuentros con empresarios en estos 3 años. Pilar es una de las capitales productivas de la provincia de Buenos Aires por su densidad industrial, pero también por la vocación del intendente, que está haciendo algo que para mí es muy importante, que es propiciar la posibilidad de que las empresas no solo produzcan en la provincia, sino que se radiquen en la provincia. Porque parte de la cuestión que mencionabas de la coparticipación, si bien por otros métodos, pero como ustedes sabrán, la coparticipación son los impuestos nacionales que se tributan en toda la provincia y que luego van a una especie de bolsa y se distribuyen en parte a la nación y en parte a la provincia de Buenos Aires y las demás provincias de la Argentina. Esos son los impuestos coparticipables, pero no provinciales. Después hay impuestos como el caso de ingresos brutos que cobran las provincias y que cuando, por ejemplo, una empresa produce, contrata, compra, vende en la provincia de Buenos Aires, pero tiene su sede en la capital federal, hay que compartir una parte de ese impuesto con la otra jurisdicción a través de un convenio que permite distribuir de una manera para mí muy injusta lo producido por los ingresos brutos entre las jurisdicciones. Ese convenio originalmente, que viene del peronismo clásico, marcaba que los impuestos se distribuían según la proporción de los costos que se incurrían en cada una de las jurisdicciones. Es decir, que si 70% de la producción se realizaba en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y 30% para sacar a la ciudad en La Pampa, bueno, los ingresos brutos, para que no haya doble tributación, se distribuían en esta proporción. En cambio, con la dictadura, la del 76, cambiaron y los ingresos brutos empezaron a distribuirse mitad y mitad según dónde se produce, o sea, dónde se incurren los costos y dónde se realizan los ingresos, que no necesariamente es que las ventas se producen ahí, sino que se facturan en la otra jurisdicción. Y esto es tremendamente injusto, porque una empresa, por ejemplo, Federico, que trabaja en Pilar, que está en algún parque industrial, pero tiene su sede administrativa, puede tener 2.000 empleados en Pilar y 20 en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otra provincia, y se distribuye 50 y 50, si la facturación la realiza desde su casa matriz. Entonces, Pilar está haciendo un trabajo no solo en la erradicación de industrias, sino también en la erradicación de edificios corporativos y todo un conjunto de instalaciones, infraestructura que permite también a las sedes administrativas de las empresas radicarse en la provincia de Buenos Aires y generar un poquito más de equidad, que no tiene que ver con esta discusión de la coparticipación del 40-20. Es peor, porque son impuestos de naturaleza provincial, que sin embargo llamémoslo así, distribuyen de una manera muy injusta. Porque en el caso de la dictadura militar, en ese modelo neoliberal, la cuestión pasaba más por las ventas que por la producción. Entonces se priorizaron las ventas. Y como muchas de las empresas empezaban a dejar de producir para transformarse en importadoras, entonces se priorizó los distritos, digamos, no en donde se realiza la transformación material, donde están los procesos industriales, sino aquellos donde está la parte administrativa, comercial y de esa índole. Esto lo quería decir porque es muy importante lo que está pasando en Pilar y en varios distritos más de la provincia de Buenos Aires, donde estamos generando distritos corporativos también, además de parques industriales,
además de la erradicación de industria, la erradicación de las oficinas. Quédense tranquilos que esto es más construcción, porque finalmente vamos a necesitar generar toda esa infraestructura que equilibre un poco más la balanza de la disponibilidad de recursos. Digo esto en base a lo que comentaba recién Lucas, sobre lo que está ocurriendo en provincia de Buenos Aires. Los números objetivos muestran que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su historia, el gobierno, no quiero decir sumado al gobierno nacional, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su historia, no ha tenido una participación de la inversión de capital, o sea, de la inversión en infraestructura, como la que está teniendo en este periodo. Este último presupuesto ha más que duplicado la proporción del presupuesto total que se emplea en inversiones que prioritariamente son obra pública. Nunca hubo un plan de obra pública de esta dimensión encabezado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eso no quiere decir que en épocas sobre todo de Néstor y de Cristina no hubiera fuerte inversión pública en la provincia de Buenos Aires, pero encabezada y muy de lejos por el gobierno nacional que desplegaba parte de su plan de inversión también en nuestra provincia de Buenos Aires. Y eso lo voy a decir aquí, luego de agradecerles por todo lo que comentaba recién el presidente, ¿no? El presidente comentaba el trabajo conjunto que hemos hecho en momentos de adversidad, en momentos de incertidumbre, en momentos de complejidad, para sostener en funcionamiento los contratos y sostener en funcionamiento las obras que teníamos en marcha. Obviamente la relación entre los procesos de crecimiento de los precios y los contratos es una relación conflictiva, ¿no? Hay contratos que contienen algunas cláusulas automáticas o semiautomáticas de actualización que permiten que no se atrasen los montos convenidos, pero también puede haber problemas financieros o de tiempo de pagos que en contexto de aumento de precios genera dificultad. La peor dificultad de todas es la aceleración de los precios con respecto a la expectativa anterior. Porque cuando aún alta o baja o mediana la inflación se sostiene, entonces está de alguna manera contenida en los precios que se pactan de antemano, más allá de los métodos de actualización. En cambio, cuando se produce una aceleración en los precios, particularmente los insumos, podría ser también de mano de obra, pero particularmente los insumos, entonces lo que pasa es que se descalza el valor del contrato con los precios de compra, que era un poco lo que vos planteabas. Nosotros nos propusimos dos cosas, lo quiero decir también, obviamente no es un elogio, es una realidad objetiva. Los tiempos de pago del gobierno de la provincia de Buenos Aires se han reducido de manera sustancial. Tengo las estadísticas, no los quiero aburrir con estadísticas, pero se ha reducido no un tercio, sino un sexto con respecto a los habituales tiempos de pago, porque como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tiene una proverbial situación burocrática administrativa que no hace ni siquiera la buena o mala voluntad del gobierno, sino a hechos constitucionales que tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde cada una de las acciones de gobierno tienen una auditoría ex ante a través de algo que se conoce como los organismos de la Constitución, la Fiscalía, la Contaduría, la Tesorería. Cada vez, y antes de realizar un pago, de realizar una acción administrativa, hay que recorrer una serie de instancias que no son del Ejecutivo Provincial. Ustedes saben, porque conozco a muchos de ustedes bastante bien de épocas anteriores, de haber sido ministro de Economía, en el Gobierno Nacional no hay esto. El Gobierno Nacional no tiene auditoría previa por organismos autónomos, sino que después viene la auditoría del Congreso y la SIGEN. Entonces uno realiza y toma la decisión, la ejecuta y luego es auditado. En el gobierno de la provincia, cada uno de los actos de gobierno tiene que atravesar una serie de instancias administrativas que por ser organismos de la Constitución están encabezadas por funcionarios que no son elegidos por el Ejecutivo, sino por el Legislativo y en general por la oposición.
De forma tal que uno tiene una certidumbre en la provincia de Buenos Aires de que es difícil que sea objetado un acto de gobierno porque se realiza y en el momento de la realización ya se producen intervenciones de órganos autónomos ajenos al partido gobernante y al Poder Ejecutivo, que realizan una serie de pasos y aprobaciones previas, por ejemplo, a realizar un pago. Esto obviamente para quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones de gasto, decisiones de inversión, de programas, representa, llamémoslo, una tranquilidad, pero una tranquilidad que llega a costo de un proceso administrativo, burocrático, que en los tiempos ha sido siempre muy perjudicial para cualquier plan de la provincia. Desde que uno toma una decisión y yo resuelvo llevar adelante una obra hasta que se pone el primer ladrillo, puede pasar de 6 meses a un año. Estas son cuestiones que obviamente dificultan, obstaculizan y hacen más complejo el trabajo del Estado en general en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, hemos mejorado los circuitos, hemos aceitado los mecanismos y hoy estamos en tiempos de pago, una vez que se emiten los certificados de obra hasta que llega a tesorería y efectivamente se realiza el pago, que no habían ocurrido nunca. De la misma manera, lo voy a plantear porque el número era así, en el presupuesto del 2019, la inversión, llamémosla obra pública, representaba un 4% del presupuesto y se ejecutó muchísimo menos. Hoy, nuestro último presupuesto tiene un 11% del presupuesto destinado a la inversión pública y estamos sobre ejecutando nuestro presupuesto. Lo voy a decía ante este público, son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Acelerar los tiempos, luego cuando hay alguna dificultad, buscar las maneras para que no se interrumpa el flujo ni de fondos ni de obra, son decisiones políticas. Son convicciones políticas y son, finalmente, acciones de Estado. Tranquilamente, sin ninguna dificultad, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, podría haber hecho cualquier otra cosa. De hecho, asumo una provincia donde la actividad de la construcción había bajado prácticamente 8 puntos. 8 puntos. La construcción en general se había reducido. Fíjense, esto es año contra año en términos reales, 2015-2019. 8 puntos en términos reales. Se supone que acorde crece la economía, porque no estoy viendo en participación del PBI, sino que estoy viendo en volumen en términos reales. Es decir, que dentro de un marco de 4 años, donde hubo una reducción general de la producción, del ingreso, de los salarios, hubo una caída particular de la actividad de la construcción. Decisiones políticas. Decisiones políticas. Que se basan en comprensiones distintas de cuál es el papel del Estado, de qué es lo que tenemos que hacer, de cuál es el vínculo con el sector privado y de qué país queremos. Es eso. Y no estamos hablando de teorías, ¿eh? Ahora voy a hacer alguna, sin extenderme mucho, alguna apreciación teórica, como cada vez que estoy con Gustavo al lado hablo de Keynes, pero bueno, es más fuerte que yo. De todas maneras, escuché el otro día a un candidato a presidente decir que iba a terminar con la obra pública. Este puede ser su último congreso. Tal vez es gracioso, yo me estaría un poco asustado. Pero si no miente, me acaba de decir Gustavo que ustedes tienen una composición, tenemos acá muy asociada a la obra pública. Bueno, se va a terminar la obra pública. Otra candidata dijo que iba a ajustar todos los gastos. Miren, ahora lo estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional. Y quiero ser muy claro en esto y también objetivo y tratar de ser imparcial. Cuando se habla de ajuste,
Cuando se habla de ajuste de las cuentas públicas, cuando se habla de ajuste del Estado, bueno, lo dicen de varias maneras, ¿no? Procesos contractivos, política fiscal contractiva, ¿cómo que ajuste? Que es la palabra habitual. El Estado tiene dos tipos de gastos, por eso yo hablaba de haber prácticamente triplicado los gastos de capital del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Tiene dos tipos de gastos, los gastos corrientes y los gastos de capital. Los gastos corrientes son, naturalmente, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, un volumen muy importante de gasto vinculado a salarios, y después gastos de funcionamiento, insumos varios, bienes de uso. Lo que queda fuera de ese gasto corriente, y el gasto corriente, como está compuesto de contratos permanentes o de actividades usuales, el business as usual, es muy difícil reducir los gastos corrientes del Estado. Cuando se habla de ajuste, de lo que se habla es de reducir la parte no corriente, que son básicamente los gastos de capital. En el caso del gobierno nacional, inversión pública, pueden ser algunos de los llamados subsidios, que no son corrientes, cuando no están asociados a otro gasto corriente, y en el caso del gobierno nacional, transferencias a las provincias, que también es el otro elemento. Por eso los programas para cualquiera de esta mesa que haya experimentado alguna de estas experiencias o de estas situaciones, sabe muy bien que cuando vienen los planes de ajuste, lo primero que se corta es la obra pública, las transferencias a las provincias, porque es la parte, llamémosla, flexible del gasto público. El resto no es que no se pueda reducir. El gobierno pasado le pegó un hachazo de 20% a los salarios del Estado. O sea que hubo una reducción fuerte de gastos corrientes también, pero tiene otras consecuencias. Lo que se puede cortar, porque está a tiro de virome, es el gasto vinculado a lo que se llama gasto de capital o gastos de inversión, ya sea en obra o en también bienes de capital, ¿no? Así que, no sé, quiero ser muy clarito con esto. Porque estamos en un año electoral, yo hoy no vengo ni a polemizar, ni a chicanear, pero, a ver, no estamos hablando de teoría, ya lo vivimos. 4 años. Y los resultados fue despacho de cemento para abajo, pisos y revestimientos cerámicos para abajo. O sea, no solo construcción, sino todo el complejo de industrias, de actividades vinculadas a la construcción. La construcción es uno de los elementos dinamizadores más grandes de la economía, por los encadenamientos productivos que tiene. Y además porque es una industria que históricamente tiene un componente nacional muy importante en sus insumos, a diferencia de otras, por ejemplo, automotriz. De forma tal que al incentivar la construcción, no solo esto impacta de manera directa en la industria de la construcción, en los trabajadores de la construcción, en los empresarios de la construcción, sino también en todos aquellos que se dedican a producir los insumos, materiales vinculados a la construcción. Lo que a su vez, por eso decía hablar de Keynes, es lo que históricamente se conoce como efecto multiplicador de la inversión pública. Por cada, en su forma más sencilla, por cada trabajador, cuando lo que se quiere es terminar con el desempleo, por cada trabajador que se contrata para realizar inversión pública, como ese trabajador después requiere insumos, que a su vez requieren contratar otros trabajadores, o gasta, y al gastar contrata bienes o servicios producidos por otros trabajadores, cada trabajador contratado directamente vinculado a la inversión pública genera 2, 3 o 4 puestos de trabajo más en la economía en general. Bueno, esto es simétrico y recíproco. Cada trabajador que deja de trabajar en la industria de la construcción
en base a la obra pública, generará 2, 3 o 4 trabajadores que por carencia de ingreso o porque producen algo vinculado a la industria de la construcción, entonces pierden su trabajo. Nada de esto es teoría. Lo vimos. Cantidad de empleo de la construcción, cantidad de empleo total. Y es casi sentido común. Y yo todavía no hablé de qué pensamos hacer, pero les cuento lo que piensan hacer otros. Y no es ningún secreto. Yo me acuerdo que en 2015 lo llamaban campaña del miedo. Porque en aquel momento decíamos, bueno, si gana tal candidato, en realidad dice que va a hacer tal cosa, pero va a hacer lo contrario. Ahora hay una ventaja que a mí me permite hablar con más libertad desde un rol institucional. No es que yo les vengo a decir que hay una estafa, una mentira, marketing. Está sobre la mesa. Están en peligro de extinción. Y yo no tengo empresa de construcción, no soy obrero de la construcción. Así que yo vengo a hacer mis aportes, pero lo que estamos discutiendo es cómo sigue esta película. Y me parece importante plantearlo de esta manera porque a veces las cosas se dicen muy livianamente. Pero los resultados no son nada livianos y ustedes lo vivieron. Porque aquí tenemos empresas que son grandes, medianas, pequeñas, algunas familiares, lo decían recién. Entonces, no estamos hablando de una hoja de Excel. Estamos hablando del futuro vital, familiar, de la comunidad, de miles y miles de familias de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, comento los números que tenemos para mostrar, aún con todas las dificultades que hubo, tanto presupuestarias para nosotros como de la macroeconomía en general. Hemos sostenido la obra pública, la estamos sosteniendo hoy. Y voy a decir más, la hemos redoblado en medio de esas dificultades. Tanto la participación en el presupuesto como el gasto en términos reales, este año marcha a duplicar el año pasado. ¿Por qué? ¿Y para qué? Evidentemente la provincia de Buenos Aires tiene déficits de infraestructura gravísimos y antiquísimos. Tenemos deudas de infraestructura. Vos comentabas, vivienda, vialidad, obra hídrica, agua y saneamiento, caminos rurales. ¿Puedo seguir? Cada rubro de la obra pública. Son deudas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los y las bonaerenses. Porque no es que lo que estamos haciendo es un plan que duplica la infraestructura. Muchas veces simplemente, como es el caso de la Ruta 2, hoy pasé, está en pleno trabajo, como es el caso de la Ruta 6. Hemos lanzado ahora la licitación, ¿vieron esos planes que decían millones de kilómetros de autopista? Nunca hicieron 1 kilómetro. Terminamos 160 kilómetros de autopista en el corredor atlántico. Y lanzamos ahora el tramo entre Mar Chiquita y Villa Gesell, que ya estamos prontos a empezar, para completar todo el corredor atlántico. Una obra prometida durante años de años de años. ¿Por qué? Y porque estamos apuntando primero a saldar esas deudas y después a transformar desde el punto de vista estructural y por tanto con mucho impacto de la infraestructura toda nuestra provincia de Buenos Aires. Su naturaleza productiva, su distribución geográfica en materia de producción y demográfica. Tenemos un plan de escuelas, ustedes saben que hemos inaugurado la escuela número 152. La gestión anterior dijo que en los 4 años hizo 65 nuevas escuelas. Nosotros con pandemia y en 3 años terminamos el doble, 130. De nuevo, no es una apreciación, es un hecho.
Es un hecho. Y es una decisión política. Porque está a tiro de lapicera. Si mañana resolvemos no hacer más escuela, no hay más escuela. No hay más rutas. Sea por políticas de austeridad, sea por prioridades distintas. Hemos apostado a la obra pública. ¿Por qué? Porque genera bienestar, mejora las condiciones de vida. Son obras de salud, obras de educación, obras de vialidad, obras que tienen que ver con nuestros puertos, con nuestros parques industriales. El objetivo es mejorarle y transformarle la vida a los y las bonaerenses. Y eso se hace con un plan de infraestructura. Donde, repito, veníamos con mucho atraso, veníamos con fallas de mantenimiento, explotó una escuela por falta de mantenimiento durante el periodo anterior. Nosotros ya estamos terminando 6.000 obras en escuelas, 400 reinauguraciones de escuelas anteriores que estaban en condiciones realmente inviables, y luego un plan de expansión en materia de edificios escolares. Acá, Fede, ¿cuántas? 16, esta zona que viene 17. 17 nuevos edificios escolares, nunca. Con nombre y apellido, cada una de las escuelas. Así que, repito, la obra pública tiene para nosotros una función que es elevar el estándar y las condiciones de vida de los y las bonaerenses a través de la mejora de la infraestructura vial, educativa, sanitaria, de seguridad también. El plan penitenciario de la provincia de Buenos Aires, no sé si alguno de ustedes está construyendo cárceles en la provincia o alcaidías, sí, algunos de ustedes. Cuando asumí, había 51.000 presos y 24.000 plazas penitenciarias. La sobrepoblación penitenciaria más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Declarado emergencia humanitaria por las Naciones Unidas. Creo que 1.000 plazas hicieron en todo el gobierno. Y pasaron de 36.000 internos a 51.000 internos. Falta de planificación, falta de inversión. Además, deteriora la seguridad, porque condiciones inhumanas en carcelaria, falta de acompañamiento vinculado a la reinserción laboral, a la salida, genera más reincidencia, lógicamente. 24.000 había, estamos construyendo hoy, con lo que estamos construyendo hoy, vamos a estar inaugurando 6 alcaidías en las próximas semanas, 12.000 nuevas plazas penitenciarias. O sea, en 200 años se hicieron 24.000. En 4 años vamos a haber hecho un 50% más. Tiene que ver con transformar la provincia. De forma directa, a través del bienestar, a través del acceso a diferentes derechos de los y las bonaerenses. Pero también tiene el otro costado de la obra pública, que es el que hablaba antes. La obra pública es un factor dinamizador de la economía. Es profundamente progresivo en términos distributivos, porque además geográficamente nos permite llegar a cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Hemos lanzado y ya estamos pagando los adelantos para lo que llamamos ahora Municipios a la Obra, un programa de infraestructura descentralizado entre todos los distritos de la provincia según un indicador objetivo. Cada municipio resuelve qué obra, en general están haciendo asfalto. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires tenemos en muchos lugares pleno empleo. Y cuando llamamos a licitaciones, no hay empresas. ¿Lo conocen? ¿Es verdad o no es verdad? No. Y la verdad que eso tiene un efecto que, por un lado, empleo directo, por otro lado, empleo indirecto, por otro lado, también industria nacional, insumos nacionales, mano de obra local, ingreso a la fuerza de trabajo.
Leía estos días porque, a ver, para ponerlo en contexto, hablé de 2 candidatos, podría seguir hablando, pero hablé de 2 candidatos, no estoy polemizando acá ni estamos haciendo eso, simplemente digo, ya han expresado qué piensan hacer. Ustedes ya lo saben, habrán tomado nota, pero veía al mismo tiempo el discurso de apertura de sesiones del presidente de la principal potencia del mundo, o la segunda, dependiendo de la medición, Estados Unidos, Joe Biden. Hablaba del plan de obra pública más importante desde el New Deal. Decía, vamos a construir puentes, autopistas, rutas, fibra óptica. No sé quién está a contramano de la historia. No sé quién no está leyendo la situación geopolítica internacional. Luego de la pandemia se esperaba una reconstrucción, una reactivación acelerada, una etapa de paz. Yo me acuerdo que todas las metáforas que utilizábamos a lo largo de la pandemia eran de guerra, por las condiciones que generó la pandemia. Y después dijimos, bueno, termina la pandemia y llega la paz. Y no llegó la paz. Después de décadas hay un conflicto bélico que involucra a una de las potencias mundiales en Europa. Cuando uno prende la tele, no de acá, porque la de acá a veces arma un termo donde pretende que vivamos, como para tratar de indicar que todo lo que ocurre solo en la Argentina. La pandemia solo en la Argentina, los problemas de costo de alimentos, de tasa de interés, de costo. No quiero decir con esto que todo lo que ocurre en la Argentina es derivado o igual a lo internacional, pero convengamos, el otro día veía en París, ayer te comentaba Fede, quemaron un local de Louis Vuitton por la reforma jubilatoria, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Entonces, está ocurriendo en el mundo que hay un periodo de muchísima incertidumbre. El otro día estaba con un empresario, cuento una intimidad, me dice, ¿cómo va a estar la economía el año que viene o a fin de año, creo que me decía? Yo le dije, decime vos cuánto va a estar el barril de petróleo el mes que viene y a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Cuánto va a estar la tonelada de soja? Y en el medio de eso una sequía. O sea que condiciones complejas estamos transitando. ¿Cómo se afrontan esas condiciones complejas? Bueno, en este caso, nosotros, nuestro gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene determinados instrumentos, otros no los tenemos. Aquí en el gobierno de la provincia de Buenos Aires usamos los instrumentos que podemos para sostener la actividad, para sostener el ingreso, para sostener el empleo, para sostener, como decía recién, condiciones de vida en un marco de complejidad, de adversidad e incertidumbre. Hoy uno prende la televisión extranjera y están hablando de guerra atómica. No estoy exagerando, Los presidentes de las principales potencias, después de no sé cuánto tiempo, por lo menos a mí no me había tocado escuchar esto, están hablando de un riesgo de conflicto nuclear. O sea que el mundo está complicado. La región está complicada y el país tiene complicaciones, por supuesto. En el marco en donde todo esto ocurre, puedo mencionar, pero ya las has pasado así a grandes números, puedo repetirlas, ampliarlas, pero no hace falta. En todos los rubros vinculados a la infraestructura social básica de la provincia de Buenos Aires, estamos generando inmensas transformaciones. Algunas de ellas son reparaciones históricas de rutas que estaban en malas condiciones hace demasiado tiempo. En otras son mejoras y ampliaciones del parque vial, el parque escolar, el parque sanitario que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Sin cambiar la infraestructura. Fíjense, el otro día estaba también en un pueblito remoto donde hicimos en ese plan de caminos rurales, le hicimos el mejorado, bueno, no entraba la ambulancia, no entraba la autobomba, no se podía llegar a la escuela cuando llovía. Miren si no es cambiarle la vida
a la sociedad mejorarle la infraestructura. La provincia de Buenos Aires tiene déficit de infraestructura. Por eso nosotros tenemos un plan quinquenal de obra pública, donde las rutas que no estamos haciendo, cuando me preguntan, mi respuesta es, las que no hicimos por ahora, las vamos a hacer si hace falta. Porque también esto es una cuestión de dar una perspectiva. Y dar una perspectiva de transformación, porque no es cuestión simplemente de mantener todo como estaba, porque no está bien. En esto, en la obra, en la construcción, no hay Estado o mercado. Mírennos acá. Entonces dicen, hay que ajustar el gasto público, pero cada peso de gasto público en infraestructura es una transferencia de recursos al sector privado. ¿Qué es esto, la obra pública? ¿Estado o privado? Es indudable que el papel del Estado, aun cuando lo miden en gasto, no es que el Estado está produciendo bienes y servicios, está en la industria de la construcción, no está. Así que, obviamente, la economía argentina es una economía capitalista, donde el predominante es el sector privado y el Estado aún puede generar gasto, pero nuestro gasto en salud no es en remedios que producimos nosotros, equipamiento que producimos nosotros, sector privado. O sea que el Estado es socio del sector privado. Me dicen muchos empleados públicos, bueno, inauguro una escuela. Hemos inaugurado 152. Hasta que me expliquen lo contrario, yo tengo entendido que no son los pizarrones o los ladrillos los que dan clase. O sea, acto seguido de inaugurar 152 escuelas, hay que contratar maestros, maestras, auxiliares. Y es ampliación de derechos. Es ampliación de derechos. Nuestra provincia es una provincia productiva. Nuestra provincia es la principal víctima de las políticas neoliberales, tanto en el terreno de los ajustes fiscales como en el terreno de los programas vinculados al endeudamiento, a la fuga de capitales. Nuestra provincia es la que más sufre, no tengo ninguna duda. Principal provincia productora a nivel de actividad primaria, a nivel de actividad industrial, construcción. Somos una provincia productiva, somos una provincia de producción y trabajo. El neoliberalismo nos parte al medio. Y de nuevo, no es una cuestión teórica, es una constatación empírica e histórica de lo que ha ocurrido cada vez que se aplicó esta batería de medidas y estas recetas. El crédito. Me olvidaba de hablar de lo que me trajo Juan. El Banco de la Provincia de Buenos Aires había interrumpido el crédito al sector privado. Miren, privatistas al mango, pero los recursos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que son depósitos de los y las bonaerenses, se usaban para comprar LELIQ. Principal tenedor de LELIQ de la Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir en materia de ¿para qué? Bueno, con la plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires se financiaba al Tesoro Nacional o al Banco Central, es decir, que era un desvío de recursos hacia un sistema especulativo. El crédito productivo, el crédito a las empresas, se había reducido de una manera sustancial. Hoy Juan estuvo hablando de lo que hemos hecho en el Banco de la Provincia. Hemos girado el barco. Banco de la Provincia de Buenos Aires, no tiene sentido que la Provincia de Buenos Aires sea dueña de un banco si lo usa para timbiar en LELIQ. ¿Para qué? Hay otros actores que se dedican a eso. Banco de la Provincia de Buenos Aires es un banco de producción y trabajo. Es un banco que fomenta la actividad y el consumo en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es que en todos los renglones de la línea MIPYME, de la línea blanda, el sector construcción ha sido un ganador en términos de recepción de crédito del Banco de la Provincia. Lo hemos multiplicado por 3 al crédito con respecto al primer año. Y todos los que están acá saben que el Banco de la Provincia
es accesible para entrar al financiamiento, aún teniendo las mismas reglas para dar un crédito que toda la banca privada. Las mismas reglas. Es decir, es una decisión política. Y ya hemos visto que puede tener otra orientación completamente distinta. Nosotros tenemos un plan quinquenal de obra pública que está subordinado a nuestro plan quinquenal productivo, a nuestro plan quinquenal de salud. Hoy estuve en Mar del Plata presentándolo, a nuestro plan de educación. Vamos a seguir trabajando con los parques industriales, vamos a seguir trabajando en el conurbano y también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pretendemos balancear y rebalancear el federalismo interno de la provincia de Buenos Aires. Y lo vamos a hacer con ustedes. Lo vamos a hacer con ustedes. Porque esta es una decisión que tiene que ver con una concepción política y con un modelo y con un proyecto de provincia y de país. Cuando ocurren otras cosas no es que pasaron cosas, cambié de idea, es otra idea de país, más centralista. Ellos dicen más moderna, pero es más financiera, menos industrial. Bueno, menos Estado, dicen ellos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Decía los circuitos de pago con darle más efectividad, más eficacia y más transparencia al Estado provincial. Toda la que podamos. Pero quiero decir que cuando dicen menos Estado no se refieren a eso, porque ya lo vimos cuestionando. Todo lo contrario. A lo que se refieren es menos derechos. Menos derecho a la salud, menos derecho a la educación, menos derecho a la seguridad, menos derecho a transitar nuestra provincia, menos derecho a disfrutar, menos derechos. Así que yo la verdad que les quiero agradecer, hemos trabajado muy bien, hemos tenido discusiones, me involucré personalmente, he firmado los decretos que correspondía para que no se nos pararan las obras, para que ustedes puedan seguir trabajando y nosotros podamos tener los resultados esperados. Pero es un trabajo de todos los días. Ustedes nos ven, a cada uno de los ministros que están aquí, al intendente, todos los días recorriendo, todos los días trabajando, involucrándonos en los problemas. Tuvimos un gobierno que a las 5 de la tarde no había nadie. Y en la sede, en el Palacio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, iban una vez por semana. Sí iban. Era los días miércoles. ¿Cuándo iban? Si no, gobernaban desde la capital. Hechos públicos. Entonces, yo, para terminar, creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho por mejorar, de nuestro gobierno también. Creo que hay una perspectiva que nos permite pensar en una provincia más justa, en una provincia más equitativa, en una provincia con más trabajo y de más calidad, con más producción, en una provincia con más infraestructura. Y ese es el camino que decidimos transitar. Ese camino que vamos a transitar y que vamos a seguir transitando, lo van a pavimentar ustedes. Lo van a construir ustedes, que son los que llevan adelante el plan de obra pública más grande de la historia de la provincia. Muchísimas gracias a todos y a todas.